tránsito de Buenos Aires y los que viven inmediatamente después de la General Paz. Bueno, buenas tardes a todos entonces. Buenas tardes Eduardo, que es el subdirector de este espacio cultural, el Centro Cultural Haroldo Conti, que nos recibe. Bueno, en primer lugar, estamos esperando, ojalá llegue Fabián Odone, nuestro otro miembro del panel, que está atascadísimo y pobre hace mucho rato arriba de un taxi. En nombre del CIPDH UNESCO les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí esta tarde acompañándonos. Quería decir brevemente por qué el CIPDH UNESCO tiene en su agenda el apoyo al proceso de paz de Colombia. Nosotros, como Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, el primer centro categoría 2 de UNESCO dedicado a los derechos humanos a nivel internacional, tenemos entre nuestras funciones la cooperación para todo lo que sea el entendimiento entre los pueblos, la articulación entre actores estatales, no gubernamentales, en pos de los objetivos de la defensa de la vida y la promoción de los derechos humanos, no solo en el nivel regional, sino internacional. El centro trabaja a través de la asistencia técnica, la investigación y la producción de todo tipo de materiales y herramientas que favorezcan la extensión del conocimiento y la profundización de las mejores prácticas para la defensa de los derechos humanos. Colombia es una preocupación muy antigua para los que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y también para quienes nos preocupamos por las defensoras y defensores de derechos humanos. Por eso tenemos una gran admiración por los logros por el logro de la paz que Colombia obtuvo en el año 2016. Nosotros tenemos el privilegio de tener aquí a Paula Gaviria Betancourt, la consejera presidencial para los derechos humanos, y queremos oírla, queremos preguntarle por qué la paz ahora, cuáles fueron los resortes esenciales para alcanzarla, qué pasa con las víctimas en ese proceso y qué pasará en todos los mecanismos establecidos para este tiempo de transición. Ya está nombrada y ya empezó a trabajar la Comisión de la Verdad, está establecida la Jurisdicción Especial para la Paz y otras cuestiones que seguramente Paula presentará. Y nosotros hacemos este diálogo y las actividades que tendremos mañana también con organizaciones de la sociedad civil en el marco que nos da el despliegue, la presentación que hicimos ya en el mes de marzo de la muestra Relicarios. Relicarios es una muestra que vamos a invitarlos a ver después y que muchos de ustedes ya la habrán visto, de la artista colombiana Erika Dietes. Y Relicarios tiene y nos genera a quienes vivimos en este país un impacto muy grande porque presenta de una manera absolutamente poética y distinta lo que es, el recuerdo, la rememoración de las víctimas a través de los objetos que les pertenecieron. Yo quería, para poner la conversación en ese marco, solo leer un párrafo de la propia presentación del artista que dice: las muertes violentas nunca serán algo a lo que podamos acostumbrarnos. No son acontecimientos que por repetidos
podamos llamar comunes. Ante estos relicarios que aquí nos convocan, se instala un desasosiego, una rotunda incomodidad, una angustia y un inevitable sentimiento de dolorosa pérdida. Ante ellos es como estar en un camposanto, un conjunto de cubos que parecen figurar tumbas, crecen dispuestos sobre el piso. Entre ellos caminamos por los apretados senderos como si fuesen ese hogar sólido, esas moradas que guardan los restos de lo que fue una vida. Como en este país tenemos experiencia de conmemoración de lo que fueron vidas y que fueron muertes violentas luego, por eso trajimos relicarios, porque es una manera distinta de recordar a los ausentes, a lo que la artista Erika Diete llama, en una palabra que me gustó mucho por ser tan expresiva, los dolientes. Los dolientes como los familiares de todas esas víctimas, los que recuerdan a través de esos objetos preservados y que están ofrecidos en esa muestra. Yo le voy a dar la palabra a Paula Gaviria, vamos a escucharla en una presentación que ella va a hacer, y luego teníamos dos comentaristas que son Andrea Pochac y Fabiano Done. Fabiano Done, como digo, está detenido en algún lugar de este camino, y después vamos a abrir un diálogo con todos ustedes. Paula Gaviria Betancourt es la consejera presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, abogada y especialista en periodismo por la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado en opinión pública y marketing político. Ella puso en marcha y dirigió por más de 4 años la Unidad para las Víctimas, una entidad gubernamental encargada de atender y reparar a 8 millones de afectados por el conflicto armado interno. Participó activamente en la construcción del punto sobre derechos de las víctimas en el Acuerdo Final de Paz que se firmó entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, donde promovió un papel protagónico de las víctimas y la inclusión de sus voces en el proceso de diálogo. Previamente, Paula fue parte de la Fundación Social, dirigió el área de incidencia en política pública y la asesoría de derechos humanos y paz. También fue jefe de comunicación de la Corte Constitucional y un montón de puestos en la Defensoría del Pueblo, en la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de la propia Defensoría, etc. Ella ha realizado diplomas y cursos especializados en derechos humanos sobre justicia transicional en Sudáfrica y cursos de liderazgo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde la Consejería Presidencial, que es su pertenencia actual, coordina las entidades que componen el Sistema Nacional de Derechos Humanos y que tienen por objetivo la implementación de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos que se ha planificado entre el 2014 y el 2034. Veo que Colombia es un país con planificación de largo plazo, inimaginable entre nosotros. Adelante, Paula. Bueno, Patrick, acá este micrófono es, ¿verdad? Sí. No, mira, ahí se oye perfecto, ¿verdad? ¿Se oye? Pues, primero, muchísimas gracias. Realmente tengo que reconocer la pasión, la hermandad, el cariño con el que Patricia insistió tanto en que yo estuviera hoy aquí con ustedes, y te lo agradezco muchísimo. Y coincidió además con otra invitación que tuve para estas fechas y que fue la que me ocupó la jornada de la mañana del día de hoy, que fue un encuentro sobre empresas y derechos humanos que también lideramos en Colombia. Así que muchísimas gracias a ti, al Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, al CONTI, que yo no conocía, y me siento muy emocionada de estar acá y obviamente estar haciéndolo en el marco también de la exposición de relicarios y el informe Nunca Más, la potencia de un archivo, que creo que también es muy poderoso que eso esté pasando aquí en este lugar y que estemos hoy aquí. Andrea, mucho gusto.
y a todos ustedes, nuestra cónsul, las delegadas de la embajada y todos los demás miembros del auditorio. Yo tenía unas palabras que habíamos escrito, pero yo creo que dado que no somos tantos ni tantas en este momento de la noche, tal vez es mejor como una conversación rapidita, así desde mi experiencia personal. Yo les dejo este texto que creo que está bonito y puede servir como memoria de algo escrito. Y sobre todo tal vez creo que es más importante como la conversación, ¿no? Con Andrea, con Patricia y con ustedes, si alcanzamos a tenerla. Alcanzaremos. Bueno, yo no tengo afán, digamos, yo me quedo hasta el sábado, entonces no tengo problema. Espero que no te hayan quitado todo el contenido los periodistas, porque tú hace 2 horas y media que estás exactamente iba a decir que tuve un calentamiento. Además del calentamiento global que he sentido desde que llegué acá, porque yo empaqué una ropa para otro clima, entonces, y sobre todo mi cabeza estaba mentalizada para otro clima, entonces ha sido raro la adaptación climática, y bueno, pues no sé si así son todos los periodistas, pero fue un diálogo intenso, en donde Norma intermitentemente preguntaba ya, y seguíamos conversando, y bueno, los felicito, si ese es el periodismo que tienen acá, estamos muy bien de periodistas. Y bueno, claro, una conversación súper intensa que me da mi pie para también pensar esta conversación frente a las preguntas un poco que surgían de allí. Y claro, yo tendría un poco que pasar por mi experiencia personal, que creo que puede ser interesante para la conversación, por lo que yo personalmente he podido presenciar y vivir, y de lo que he podido hacer parte en estos últimos años, que creo que puede ser interesante para la conversación. Tú recordabas el paso por la Fundación Social. Nosotros en Colombia, en el año, bueno, recordabas también el trabajo en la Corte Constitucional. En el año 97 Colombia expidió una primera legislación que reconocía los derechos de las víctimas de desplazamiento. Nuestra Corte Constitucional fue creada en el año 91 después de nuestra nueva Constitución, de la Constitución Política, y mi trabajo empezó realmente profesional después de que me gradué, inclusive antes de graduarme en la Corte Constitucional, como practicante y después ya como auxiliar, y pues digamos mi primera aprendizaje grande en la vida fue esa experiencia de la Corte. Y digamos, la Corte Constitucional en Colombia fue como el órgano del Estado que primero se ocupó del tema de las víctimas, pero principalmente los desplazados, y obviamente la sociedad civil allí también jugó un papel muy importante, la iglesia, etcétera. Después vino una legislación importante que fue la Ley de Justicia y Paz, todo el proceso que ustedes ya deben estar familiarizados o han escuchado, cuando vino el proceso de desmovilización de los paramilitares. Esto empezó a discutirse en el año 2003 en el Congreso, finalmente hay una ley en el 2005 que es la Ley de Justicia y Paz. Yo en ese momento llego a la Fundación Social, antes estaba, como les decía, en la Corte, y después pasé a la Defensoría del Pueblo. Devolviéndome ahora, después en el trabajo que tuve posterior, pues esa época de la Defensoría del Pueblo, que fue del año 2000 al 2005, fue una época en donde se cometieron las peores masacres en Colombia. Y desde allí yo estaba en la Defensoría haciendo parte de las alertas tempranas que le advertían al Estado que se iba a pasar, que previniera, estaba desde la promoción de los derechos, digamos, ese fue como mi rol allí, pero yo ahí todavía, y lo tengo que decir, y digamos en un lugar en donde el tema era los derechos humanos, no dimensionaba la magnitud de lo que nos estaba pasando en ese momento. Como estaba pasando, no había la perspectiva para ver la dimensión de la tragedia. Simplemente estábamos ahí, estaba pasando, era como una crisis humanitaria generalizada, prolongada, y estábamos allí. Después entonces en mi trayectoria paso a la Fundación Social, y allí tengo la oportunidad de trabajar en la incidencia en el Congreso para que esa Ley de Justicia y Paz sea una ley que
tenga en cuenta los derechos de las víctimas. En ese momento el Congreso y el país, en Colombia no se conocía ni se hablaba de la justicia transicional, pero parece que en el mundo tampoco mucho. Estamos hablando del año 2005. Ahí escribimos el primer texto que yo decía como el texto para dummies, y dummies eran los congresistas, sobre el ABC de la justicia transicional. Era un pequeño librito, el primero que se estudió en Colombia, sobre qué son los derechos de las víctimas. Yo dije, escribámosle a los congresistas algo muy sencillo, muy práctico, aterrizando los principios Joanet, aterrizando todas esas normas blandas que se estaban creando en el mundo, para que los congresistas entiendan que cualquier legislación que se pueda producir de alternatividad penal, pues sea una legislación que tenga en cuenta los derechos de las víctimas primero. Y entonces iniciamos un lobby súper fuerte de pedagogía, pero sobre todo de aterrizaje y de explicación sobre por qué era importante poner en el centro a las víctimas. Y se logró una ley que en algo reconoció los derechos de las víctimas, pero era una ley que estaba planteada desde la posibilidad de la reincorporación de los excombatientes paramilitares. Entonces, claramente para la sociedad no nacía desde el reconocimiento de las víctimas, y a partir de allí, por lo menos desde la Fundación Social, iniciamos un proceso muy fuerte de pedagogía y de trabajo con las comunidades en torno a los derechos de las víctimas, de estudiar, de entender, de conocer los procesos de las comisiones de la verdad, de conocer los procesos de reconciliación de otros países, etcétera, etcétera, de hacer mucha pedagogía sobre qué era la reparación, sobre etcétera, y pensando que uno podía trabajar en los derechos de las víctimas aún estando en medio del conflicto, que uno podía trabajar en la reconciliación aún sin haberse terminado el conflicto, que eso era posible. Inclusive sacamos un texto que yo le tengo mucho cariño, que es una guía sobre la reconciliación, claves para la construcción de un horizonte en Colombia, cuando nos dimos cuenta que los ex paramilitares, después de que ya se sancionó la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares estaban yendo a los pueblos, los ex paramilitares estaban yendo a los pueblos, convocaban a la comunidad en las plazas y les empezaban a hablar de la reconciliación. Yo dije, un minuto, la reconciliación no es patrimonio de los paramilitares, la reconciliación es patrimonio de los colombianos. Empezamos a construir una narrativa y estudiemos qué ha dicho los teóricos, los países, las sociedades que han transitado por procesos de transición sobre la reconciliación. Hagamos pedagogía también sobre la reconciliación. Y allí entendimos que uno puede, y encontramos y evidenciamos casos de trabajo en reconciliación local, aún en medio del conflicto en Colombia. Entonces, un poco ese fue mi trabajo en ese tiempo, en esas instituciones, cuando en el lobby que hacíamos en el Congreso identificamos que había una iniciativa legislativa que era una ley para las víctimas de la violencia, se llamaba en su momento. Identificamos esa iniciativa, una persona de mi equipo que era la que cubría Congreso, y me dijo, Paula, ahí está ley en el Congreso, este proyecto de ley, ¿tú qué opinas si nos metemos en eso? Y le dije, de una. Y nos acercamos al congresista en su momento, que después fue ministro, que era el senador Juan Fernando Cristo, y le dijimos, mire, nosotros aquí tenemos un trabajo en ese momento era del 2005 al 2007, de 2 años importantes discutiendo derechos de las víctimas. Queremos ofrecerle nuestro trabajo técnico para que este proyecto de ley sea un proyecto de ley, pues, como se necesita que sea. Y entonces nos dijo que sí. Y lo que yo hice fue empezar a convocar a todas las fuerzas de la sociedad colombiana interesadas en temas de derechos humanos y de víctimas a unos diálogos en torno a este proyecto de ley, para tener una base técnica de apoyo al Congreso en esta materia. Y después lo que hicimos fue convocar al Congreso a que hiciera unas audiencias públicas para que oyera a las víctimas en el territorio. Y yo me siento muy orgullosa de ese proceso porque fue una de las leyes más importantes de la historia de las leyes en Colombia, pero también uno de los procesos más democráticos y participativos, porque creemos que no podía ser de otra manera. Las víctimas tenían que sentir que eran parte de la construcción de esa norma y tenían que sentir que en el proceso de construcción eran protagonistas. Esa ley finalmente se expide en junio del 2011 y
unos meses después de esto, el presidente me llama y me dice, Paula, usted quiere ser la persona que lidera la política más importante de mi gobierno, la política de víctimas. Obviamente yo quería como explicarle a todos los que me acompañaron en el proceso de construcción que yo no había hecho eso para llegar allá, porque parecía como, ¿no? Esta vieja estaba ahora buscando un puesto. Inclusive me asusté mucho porque conocía la dimensión de la tarea y dije, Dios mío, esto yo no sé. Y obviamente pues uno no le dice al presidente que no, le dije, claro, presidente, con mucho gusto para servirle. Y finalmente empecé trabajando en la unidad para las víctimas en enero del 2012. ¿Qué aprendimos? Y eso fue parte de la conversación con el segundo periodista hoy, que venía sobre todo a hablar del tema de reparación a víctimas y sabía muchísimo. Y las preguntas eran sobre todo frente a qué aprendimos, qué no haríamos igual, que bueno, una cosa muy interesante, muy retadora esa entrevista. Esta ley se convirtió para los colombianos víctimas del conflicto en una tierra prometida. Era una ley en donde se ponía, después de estos procesos participativos, pues, y se trataba de desarrollar todos los aspectos de atención, reparación a víctimas que estaban como pendientes y acumulados en el trabajo. ¿Cómo caracterizaron a las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? Entonces, primero un marco normativo, digamos, bastante ambicioso y unas apuestas bastante ambiciosas. Segundo, una definición frente al universo de víctimas amplia también. Todas aquellas personas que habían sufrido una violación a sus derechos humanos en el marco, o al VIH, en el marco del conflicto armado, a partir para todos los delitos del 85 y para restitución, para abandono y despojo de tierras a partir del 91, en un marco de 10 años, que es el 2021. Preguntas frente al momento de inicio, obvio, pero es una apuesta administrativa, es un programa administrativo en donde el Congreso tiene la potestad de decidir desde cuándo, y la decisión fue el 85, por dos hitos un poco de la historia de la victimización en Colombia, el Palacio de Justicia y el exterminio contra la UPN, que son, digamos, ampliamente sensibles, conocidos, validados, entre comillas, digamos, por la sociedad, y era un momento, sí, digamos, en el que el Congreso se puso de acuerdo frente a la fecha. Pero claro, cuando empezamos en la unidad para las víctimas, no sé, no llevábamos ni una semana ni 2 semanas y empieza pues la sociedad a presionar y las víctimas a presionar por resultados. Fue un desafío y sobre eso podríamos dar una clase también en programas de administración pública, de gerencia pública, gerencia del Estado, un desafío enorme en materia gerencial, porque era poner a andar una institución de una magnitud enorme para atender pues lo irreparable, además, ¿no? Atender el dolor humano en unas dimensiones que en ese momento además no teníamos claras. Por ejemplo, cuando hicimos el plan de financiamiento de la ley, el costeo de la ley, tuvimos un universo inicial de aproximadamente 4 millones de víctimas, que era el que teníamos recogido de registros de desplazados, de secuestro, etcétera, pero en ningún momento pensamos que este registro iba a llegar a 8 millones y medio. ¿Sí? Hicimos unas proyecciones en el tiempo con la posibilidad de que esto fuera bajando, pero nunca pensamos que el número fuera 8 y medio, ¿sí? Entonces, digamos, administrar una entidad que tiene que con las expectativas tan enormes de las víctimas, pero también con el dolor y reparando lo irreparable, digamos, es un reto en lo administrativo bastante fuerte. Pero tal vez el reto más importante tiene que ver con algo que es otro intangible, pero que para la reconciliación es muy importante, y es la profunda desconfianza con la que nosotros nos encontramos en ese momento. Inclusive yo, que había venido de construir la ley con la gente, con la sociedad civil, con las víctimas, paso a representar al Estado en esa posición y de manera inmediata y automática ya se desconfía de mí, de alguna manera, inclusive poniéndolo en términos personales, ¿sí? Porque yo represento en ese momento al Estado. Y es un Estado con una deuda enorme, y una deuda no solamente de acá llegó ¿es él? Nuestro, sí. Ah, bueno. El héroe del
La logró. Lo conseguiste. Pobrecito. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Porque nos conocemos, yo te conozco. De Bogotá, claro. Ah, de la embajada. Exacto. Estaba contando un cuento. Echando un rollo, como decimos en Bogotá. Que espero no los aburra, pero esta anécdota a mí me sirve como para contextualizar el dónde estamos hoy. Estoy contando la historia de la ley de víctimas y ya en la unidad para las víctimas el trabajo. ¿En qué parte iba? Confianza. La desconfianza. Desconfianza. Me acuerdo perfectamente una reunión que tuve, mi oficina quedaba en el piso 32 de un edificio que le llamamos el edificio Avianca en el Parque Santander en Bogotá, un edificio muy emblemático en Colombia. Me acuerdo que me reuní con una mujer que se llama Yolanda Becerra, que de mi trabajo en la Defensoría, de mi trabajo anterior, era una mujer que yo admiraba mucho, porque era una líder de derechos humanos muy fuerte de una región del país muy victimizada, que es el Magdalena Medio, y que era una mujer reconocida por su fortaleza, pero también por sus posiciones fuertes frente al Estado, ¿no? De exigencia frente al Estado. Y yo la invité a que conversáramos porque quería proponerle que el proceso, que su organización, que es la Organización Femenina Popular, una organización de mujeres del Magdalena Medio de Colombia, fuera reconocida como víctima del conflicto y que iniciáramos con ellas el proceso de reparación colectiva. Yo no la conocía a ella, pero una persona de mi equipo la conocía y la invitó. Estábamos hablando, ella y otras personas de la organización, proponiéndole que iniciáramos el proceso de reparación. Y ella en la mitad de la conversación, después de oírme la propuesta tal, me dice: Paula, necesito pedirle un favor. Necesito que me mire a los ojos, sin parpadear, y me diga por qué esta vez sí puedo confiar en el Estado. Y yo no sé si yo me cogí de alguna parte o qué, y yo la miré a los ojos, como que yo creo que tomé aire, y le dije: dame la oportunidad de que esta vez puedas confiar en el Estado. ¿Sí? 2 años después, me senté otra vez con ella en algún momento, en Barranca Bermeja, en algún encuentro, en algún tema, y ella me dijo: Paula, nos has dado, o el Estado hoy nos ha dado realmente la oportunidad de empezar a volver a confiar. Eso me lo dijo Yolanda, pero eso también nos lo dijeron las víctimas de Bojayá, varios ejercicios de acercamiento con procesos, sobre todo colectivos de victimización. Y se los cuento simplemente porque eso es algo que yo voy a guardar siempre como en mi corazón y en mi récord personal de satisfacción. Y que es la gran evaluación. Digamos, pueden hacer cualquier evaluación el que quiera de lo que sea, pero para mí esa es la evaluación, ¿sí? Y les cuento el caso de Yolanda porque es con cara y con nombre concreto y porque la anécdota es igualita como se las estoy contando. Pero este fue el tema más fuerte del trabajo en la unidad: reconstruir la confianza de las víctimas en el Estado y la legitimidad del Estado. Y lo que aprendimos, además, es que es un proceso que no es un título, en el caso además de Yolanda, no es un título que se adquiere y que se queda uno con ese título. Es un proceso que permanentemente se tiene que estar actualizando y dándole vigencia permanentemente. Y lo cuento porque siento que hoy todavía tiene un impacto importante como en la reconstrucción que estamos haciendo como sociedad. Muchos aprendizajes del proceso de trabajo con víctimas, un aprendizaje tal vez adicional, más allá como de las cosas concretas que se pudieron haber logrado, es el enfoque que el Estado empezó a tener en su relacionamiento con las víctimas, que creo que no es menor. Un enfoque que es un enfoque psicosocial, que es un enfoque en donde la víctima no es vista como una persona a la que se le quitó todo y lo perdió todo, y que solamente es una persona que pide al Estado y que tiene necesidades, sino es un sujeto de derechos
que tiene también capacidades, que tiene autonomía y que tiene un potencial enorme para transformar su vida y transformar la vida de su comunidad. Y esa mirada de las víctimas desde sus capacidades y no solamente de sus falencias y necesidades, y esa mirada de ellas como personas que son más que lo que perdieron y que fueron más antes de lo que les quitaron, es una mirada que fue muy importante instalar en ellas, pero también en los funcionarios del Estado. Nuestro relacionamiento con ellas histórico siempre fue, y no quiero decir que todavía no sea así, ese es un tema cultural también, de un Estado que entrega a la víctima lo que a ella le falta de alguna manera, y una relación como transaccional permanentemente. Y eso creo que fue también algo muy importante que aprendimos y que creo que logramos. Las víctimas, además, y creo que es una muy buena práctica, la tenía como referencia en lo que les iba a compartir, logramos algo que fue súper valioso y fue no solamente sujetos de derechos, sino también sujetos políticos. Y eso juega mucho ahorita como víctimas constructoras de paz también, todo el tema de la resolución 1257 frente a mujeres constructoras de paz, esa mirada de las víctimas como la posibilidad de ser actores políticos en la toma de decisiones políticas y sociales y comunitarias y hoy en día de construcción de paz es profundamente importante y transformadora. Y yo siento que hoy logramos que eso se instalara en la sociedad. Las víctimas hoy sí son vistas como un actor que puede aportar a los cambios políticos de la sociedad. Esa no era la mirada que Colombia tenía hace unos años frente a las víctimas, no era la mirada. Y creo que esa es una mirada que hoy está instalada. Desafortunadamente, pero creo que convenientemente pasó, el Congreso no aprobó una herramienta que teníamos en el punto 2 del acuerdo, que eran unas circunscripciones especiales para víctimas de 16 regiones en donde había una presencia de las FARC y una falencia, digamos, del Estado. El Congreso no aprobó, pero hay un nuevo proyecto de ley que esperemos para las elecciones al Congreso, a las alcaldías del 2019 pueda pasar para concretar aún más el tema de la participación política. Sin embargo, creamos algo muy interesante que fue unas mesas de participación. Hoy Colombia tiene 1.100 mesas de participación de víctimas en los municipios del país. Es la instancia de participación, digamos, más representativa, yo podría decir, porque tiene todos los hechos victimizantes representados, todos los grupos etarios y tiene paridad de género. Ese proceso de participación se creó con la Ley de Víctimas y le dimos toda la importancia. Y las víctimas de ese proceso de participación lograron además dialogar y dialogan hoy permanentemente con el Congreso. Son actores políticos de alguna manera en ese proceso de articulación. Ahora bien, ¿qué pasó? Que la Ley de Víctimas se firma en junio del 2011, que el presidente la sanciona, que el presidente en el 2010, cuando es elegido, en el discurso de elección dice que la llave de la paz no la votó al fondo del mar, ¿sí? Y entonces ahí todos los que no habíamos votado por él, porque él había dicho que su política era una política de continuidad de la seguridad democrática, y los que defendemos los derechos humanos, digamos, esa no era nuestra apuesta. Entonces el presidente, cuando hace su discurso de posesión, dice: la llave de la paz no está botada en el fondo del mar. A todos los que creíamos en esa apuesta se nos devuelve la esperanza, y automáticamente él empieza con el tema de la Ley de Víctimas que ya les contaba, y finalmente la Ley de Víctimas es sancionada en junio del 2011, y digamos vuelve como la ilusión de la paz. Sin embargo, y ahí viene una lección aprendida frente a una pregunta que me hacía el periodista, empieza un proceso de negociación de paz sin que nosotros sepamos que empezó. Hay unas fases secretas de la negociación de paz, en donde les digo la verdad verdadera, súper seguro y lo juro, yo no sabía que la paz estaba negociando, y yo trabajaba en la Unidad para las Víctimas. Yo durante un año entero yo no sabía que la paz estaba negociando.
no sabía. Tenía la ilusión porque el presidente lo había dicho en el acuerdo, pero yo no sabía que la paz estaba negociando. Y después vino, pues, la negociación, digamos, pública, la fase ya pública de la negociación, pero en La Habana y, digamos, sin la participación, digamos, tan abierta a la sociedad en unas primeras etapas. Cuando ya después, en el 2015, se decide, las partes deciden abordar el punto de víctimas del acuerdo y deciden que para tomar las decisiones en ese punto tienen que escuchar a las víctimas. Ahí nosotros en la unidad, de manera, digamos, también reservada, apoyamos a quienes el proceso de la mesa de negociación define que son los que van a decidir cuáles víctimas la van a hablar. Y se decide que en 5 momentos van a ir grupos de 12 víctimas, para un total de 60 víctimas. Nosotros lo que hacemos es que le hacemos algunas sugerencias a quienes escogen. Se decidió que una universidad, la universidad pública más importante de la nacional, la conferencia episcopal y Naciones Unidas escogían los grupos que iban a La Habana. Yo tuve la oportunidad de estar, en el primer grupo no estuve, pero estuve en el aeropuerto para recibirlas. Yo no les puedo describir la emoción que yo tuve cuando fui al avión a recibir a las víctimas bajándose de ese avión. Yo ese momento lo tengo súper guardado. Yo no había ido a La Habana, pero yo dije, nadie me invitó a La Habana, pero a mí nadie me puede impedir el derecho de ir al aeropuerto a darles un abrazo cuando se bajen del avión. Porque era una conquista enorme, haber llegado al punto de estarlas escuchando en ese proceso de negociación. Pero pude estar en los otros 4. Me senté atrás, calladita, mientras ellas hablaban y decían su testimonio. Y yo puedo decir y dar fe, y lo dijeron los negociadores, y se ha escrito sobre eso, que fue un punto de quiebre en la negociación escuchar a las víctimas, ¿sí? Ver a las dos partes conmoverse con esos relatos. Además, las víctimas en su transparencia, en su generosidad, todas con una actitud de grandeza enorme, de humildad al tiempo, generaron para estos hombres y mujeres que estaban allí un punto como de sensibilidad frente a la negociación diferente. Ellos y ellas entendieron por qué es que estábamos ahí sentados, ¿sí? Y las víctimas, además, todas al unísono en los 5 viajes que fueron, les pidieron a los negociadores que no se pararan de la mesa. Y eso quedó resonando para ellos porque momentos y oportunidades de pararse hubo todas. Y ahí se puso como un punto moral ahí en la negociación súper importante, que sé que quedó marcado en el alma de esos negociadores. Tuve la oportunidad de participar en 3 momentos en la negociación. En el momento en que se discutía la política de reparación, en el capítulo de víctimas, ustedes saben que son 5 puntos el acuerdo de paz: desarrollo rural, profundización de la democracia, fin del conflicto, el tema de las drogas, el tema de víctimas, el 5º, y el 6º, implementación. Implementación. En el 5º, que era el de víctimas, me invitaron para algo muy importante para mí en ese momento. Los negociadores del gobierno habían estado conversando con nosotros en la unidad, preguntándonos cómo debían abordar en el acuerdo el tema de víctimas, sobre todo el tema de la ley de víctimas. Y hubo un consenso por parte de los negociadores del gobierno de que no se iba a negociar la ley de víctimas, que la ley de víctimas era una conquista de las víctimas y que era una apuesta importante del Estado colombiano frente al cual había que hacer algunos ajustes, pero que era una apuesta importante de la cual había que partir. Y eso fue para mí muy importante porque fue un reconocimiento al trabajo, ¿sí? Y tuve la oportunidad de presentarle a las FARC, que no conocían un poco la ley, las bondades, pero también los desafíos de la ley, y de participar en la redacción del capítulo de reparaciones, que fue muy importante porque fue un capítulo que lo que hizo fue profundizar un poco las apuestas de la ley de víctimas en ese tema. Y planteó algo que es muy importante en materia, digamos, de legitimidad también del proceso, que fue un primer punto en las reparaciones, que era
el tema de reconocimiento de responsabilidades, que fue lo que después pasó en Bojayá. No sé si ustedes vieron eso por televisión o leyeron sobre eso. En diciembre del 2016, las FARC, acompañadas por el gobierno, yo tuve la oportunidad de estar allí, pidieron perdón a la comunidad Bojayá, en un acto genuino, simbólico, real, de arrepentimiento, que fue para esa comunidad muy importante. Después lo hicieron en 4 ocasiones más, con 4 casos importantes de victimización, y digamos fue como la materialización, el inicio de la materialización de ese capítulo de reparaciones, un énfasis importante en todo lo que era la rehabilitación comunitaria, la reparación colectiva, en fin. Después tuve la oportunidad de participar en el tema de desaparición, y ahí seguí trabajando más adelante desde la consejería en la puesta en marcha de la nueva unidad de búsqueda de desaparecidos. Y el último tema en el que pude participar fue en el de los niños excombatientes. Me encargaron que la consejería fuera la facilitadora de la salida de los niños excombatientes y de construir el programa que los iba a atender y a reintegrar. Y ese fue, digamos, como el último de los temas en los que pude participar. ¿En qué estamos hoy? En el medio segundo que me falta. ¿Cuál es la perspectiva hoy del tema en Colombia? Que me lo preguntaban mucho los periodistas. Colombia hoy es un país dividido. Creo que el Papa decía que no dijéramos polarizado, él decía que dijéramos dividido. Y yo le creo al Señor. Fue muy importante esa visita que hizo a Colombia el Papa. Se nos olvidó ya, pero fue muy importante el momento en el que fue. Y yo creo que Colombia hoy está, digamos, logró un acuerdo de paz, pero está todavía pendiente la reconciliación, digamos. Y el tema ahorita es un tema en donde tenemos que seguir insistiendo en los cambios culturales y las apuestas culturales. Desde la consejería hoy, el tema para nosotros más sensible es el tema de educación y cultura en derechos humanos, ¿sí? Y en cultura de paz. Algo hay sobre eso en el acuerdo, pero esa creemos nosotros que es la apuesta grande en donde tenemos que invertir todo lo que nos queda. El trabajo en torno a los imaginarios que quedaron implantados y que tenemos que cambiar, y obviamente ese es un paso necesario para la construcción de la reconciliación que todavía está pendiente, digamos, la reconciliación política, porque insisto, y en eso le decía a los periodistas también, hay ejemplos enormes de reconciliación en Colombia, reales, concretos, que están pasando hoy. En las comunidades hay ejemplos concretos de reconciliación, y no de reconciliación de las que les hablé, de la que trabajamos en la Fundación Social, sino ya de reconciliación con excombatientes. Comunidades que realmente han entendido que la reintegración de esos hermanos, porque finalmente son hermanos y hermanas de la comunidad, y son de sangre, son familiares, la única manera de tener un futuro mejor todos es pues trabajando juntos y logrando pues la reconciliación con esos excombatientes. Entonces, en lo local, pequeño, comunitario, se está dando, pero está pendiente la grande, la política, y sobre eso también podemos hablar ahora más adelante. Bueno, con el uso del tiempo problemático que tenemos hoy, yo le voy a dar la palabra a los 2 comentaristas que convocamos. Voy a decir previamente quiénes son. Fabián O'Donnell, aquí a mi izquierda, es abogado y desde hace 26 años miembro del Servicio Exterior de la Nación. En ese carácter ha prestado funciones en la Embajada Argentina ante la OEA y en la Embajada de Colombia en 2 ocasiones, en Brasil y en Venezuela también. Su carrera fundamentalmente se ha desarrollado en derechos humanos, con énfasis en protección humanitaria. Él es uno de los integrantes de la Comisión Nacional para los Refugiados, CONARE, para el periodo 2018-2022, y vuelve a ese organismo por tercera vez. Actualmente está en la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería y además a cargo de los temas de prevención de atrocidades masivas. Fabián es profesor adjunto en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la UBA a cargo de un curso sobre prevención de atrocidades masivas. Y Andrea Pochac. Andrea es abogada, acá prevalecen los abogados, me parece, sí, 3 abogados, menos yo. Es abogada con orientación en Derecho Penal y Procesal Penal en Derecho Público, con especialización en Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el cuadro de honor. Está actualmente cursando el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Lanús. Ella es actualmente titular de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. Fue responsable de proyectos de cooperación técnica en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y hasta principios de 2011 ocupaba el cargo de directora adjunta del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización de derechos humanos de Argentina, a donde se incorporó en el año 1996. Andrea es además consultora para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de OEA en el 2009 y fue representante por Argentina del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, para Argentina, entre el 2001 y el 2005. A cada uno de ellos les pedimos que hiciera una intervención breve, que ahora seguramente la van a tener que hacer un poquito más breve, colocando preguntas, porque la idea es colocar preguntas para Paula. Gracias, Paula, por las intervenciones, gracias por lo que nos contaste, por ese proceso centrado en las víctimas como te habíamos pedido, así que muy útil. No sé quién puede. Andrea, adelante. Si le damos tiempo que se incorpore. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Paula, un placer escucharte y seguir aprendiendo de Colombia, que tanto nos duele y tanto admiramos, ¿no? La búsqueda constante en los últimos años, en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos años de superar los desafíos, de buscar soluciones cada vez más complejas, ante los desafíos cada vez más complejos, distintas soluciones y alternativas para superar de modo democrático el conflicto armado. No soy especialista en Colombia y lo primero que siempre me pasa es bajar y decir, no estoy hablando de Argentina, no hay que trasladar un escenario a otro país, tenemos siempre la tentación, los que conocemos la realidad de un país, de asimilar lo que ocurre en otro país a nuestra realidad, a lo que nosotros conocemos, y escuchar a Paula, y cuando aparecen las palabras que a nosotros nos generan como urticaria en este país, los que trabajamos en derechos humanos, como la palabra reconciliación, siempre nos pone a mí me pone una alerta, es decir, no hay que confundirse. Es muy fácil hablar desde otro país, ¿no? Y qué difícil es hablar de justicia transicional y de reparación a las víctimas en un país que sigue atravesando un conflicto, en un país que al mismo tiempo está negociando la paz. Y entonces siempre aprendo a no confundirme. Porque lo que está ocurriendo, ¿no? en lo poco que sé de Colombia es que enfrenta la paradoja de implementar distintas medidas de enorme complejidad, además, porque lo que escuchábamos recién de la reparación a las víctimas, no es reparación económica lo que está diciendo, es una reparación integral, y entonces son medidas de enorme complejidad en la extensión de todo el territorio, con enfoque diferenciado por grupos, pero al mismo tiempo garantizar justicia transicional y seguir negociando la paz, ¿no? Con los grupos armados. Porque la paz es la principal condición para que haya derechos humanos. Sin paz no hay plena vigencia de derechos humanos. Pero al mismo tiempo no hay vigencia de derechos humanos si no hay mecanismos de rendición de cuentas de los responsables de las violaciones. Entonces, wow, qué desafío y qué bueno escuchar, ¿no? Esta batería de medidas. Me piden que haga comentarios y yo escucho, y entonces por un lado me decía Patricia, bueno, desde el derecho internacional de los derechos humanos y lo que estaba contando Paula es
el derecho internacional de los derechos humanos obliga a reparar de manera integral a las víctimas, y esto que estaba diciendo, la reparación integral implica la reparación económica, por supuesto, pero implica la restitución. Lo primero es la restitución de los derechos que están violados, si se pueden restituir, y todo el mecanismo que están haciendo de restitución de tierras, y implica también la reparación integral, implica la compensación. O sea, el derecho internacional de los derechos humanos habla de restitución en la medida en que sea posible, de indemnización o compensación económica, que eso claramente se está haciendo, de la rehabilitación, salud física, psíquica, medidas de satisfacción. Recién decía Paula qué fuerte que fue para las víctimas estos actos de reconocimiento de responsabilidad. Acá en Argentina también lo hemos visto, cuando un representante del Estado, en nuestro caso, se planta y dice el Estado reconoce responsabilidad por lo que ocurrió. Para las víctimas es el 80% de la reparación cumplida, ¿no? Sentir, tenía razón, alguien me está dando la razón, hay una voz oficial que me está dando la razón. Y otra de las medidas que integra la reparación integral, según el derecho internacional de los derechos humanos, son las garantías de no repetición. Y recién decías lo importante que es la educación y la cultura para la paz. Que son las medidas tal vez más difíciles de lograr, medidas que garanticen que nunca más se va a volver a cometer esa violación. Y una cosa que no profundizaste y sobre la que quiero preguntarte es esto del enfoque diferenciado, porque yo estuve mirando lo que hace la unidad de víctimas, que es impresionante. O sea, me puse a ver la página y la cantidad de noticias que tiene, de hecho tras hecho, cada día, en cada lugar perdido de Colombia, hay algo que se está haciendo a favor de las víctimas. Un acto, un curso, un taller, una propuesta de trabajo, una devolución de tierras, una reparación económica. Es increíble la diversidad de temas, la diversidad de medidas, la diversidad geográfica que alcanzan. Es realmente admirable, pero sé que también hacen una reparación diferenciada según grupos, ¿no? No es lo mismo reparar los derechos violados de mujeres, de niños, de indígenas, de personas con discapacidad. Me gustaría, ya termino, que puedas profundizar sobre eso, que me parece muy, muy interesante. Y la otra cuestión, malformación técnica que tengo como abogada, es la pregunta sobre la justicia y las víctimas, la alternatividad penal y las víctimas. ¿Es posible morigerar el poder punitivo del Estado y al mismo tiempo garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia? ¿Cómo se compensan, cómo se equilibran los distintos componentes, memoria, verdad, justicia y reparación? El derecho a las víctimas es el derecho a la justicia, es el derecho a una sanción efectiva de los responsables. ¿Cuál es la discusión que están teniendo en este momento? Porque hay algunos que dicen, bueno, sí, las víctimas tienen derecho a tener rendición de cuentas de los responsables, pero eso no necesariamente implica cárcel efectiva. Y abarca el derecho a las víctimas la sanción efectiva. ¿La sanción efectiva de los responsables es prisión efectiva o es otra sanción? Corto. Gracias, Andrea, muchas gracias. Sin más, pasamos a Fabián. Bueno, muchas gracias y perdón, les pido muchísimas disculpas por el atraso, pero realmente fue una odisea en serio. Yo apenas 2 palabras y también un poco en el sentido de lo que decía Andrea, pero si no quisiera hacer 2 o 3 apreciaciones porque yo siento que fui un testigo privilegiado. En Colombia, yo estuve dos veces en nuestra embajada en Colombia. Llegué la primera vez el domingo en que había ganado Andrés Pastrana la presidencia y estuve los 5 años siguientes, o sea que yo vi la guerra de verdad. Y la segunda vez fue entre 2013 y 2 meses atrás y tuve el enorme privilegio y la enorme emoción de ver culminar esa guerra.
Yo quiero decir, porque normalmente los colombianos no suelen contar el tamaño del acuerdo al que se llegó. En 1998 las noticias todos los días en los diarios era de ataques de caravanas de la muerte de paramilitares, de cilindros, bombas que tiraban contra la población civil, de matanzas, de muertos, más muertos, secuestros, digamos, crueldades inimaginables. Como decía Andrea, es difícil no comparar, pero yo me imaginaba, decía, cómo podría haber sido, qué consecuencias podría haber tenido toda esta crueldad de haber ocurrido en la Argentina, que era mi punto de referencia. La guerra que yo he visto es una guerra que en cualquier sociedad deja cicatrices, no por meses o por años, a veces deja cicatrices por generación. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de las atrocidades masivas. Sabemos que hay un antes y un después en toda sociedad después de este tipo de conflicto. Yo casi como los colombianos que seguíamos día a día el proceso, estábamos más inmersos cuando las negociaciones o incluso cuando se firmó el mismo proceso, en ver cuáles eran los defectos, las carencias, cuáles eran los inconvenientes y tratar de entender por qué siempre había tantas críticas o que nos parecía tan frágil el proceso. Un día nuestro ministro de Defensa, que tenía unas reuniones bilaterales con el ministro de Defensa de Colombia, Villegas, le preguntó, le dice, pero ¿cómo está el proceso? ¿Cómo está? ¿Está frágil? ¿Por qué hay tanta crítica? Entonces le dijo Villegas, le dice, mire, dice, yo les voy a decir cuál es el éxito del proceso. En el Hospital Militar en Bogotá no hay en este momento ninguna persona que esté siendo atendido porque la hemos traído de un conflicto. Y 2 días atrás, también preparando un poco esto y tratando de actualizar la información, me enteré que están a punto de cerrar el ala del Hospital Militar que también atendía a los heridos de guerra y fundamentalmente a los que eran víctimas de minas antipersonales. Este es el tamaño del éxito del proceso en Colombia, del proceso de paz en Colombia. Es realmente, yo les diría, un paso adelante que se podría calificar de milagroso, porque nada en ese momento hacía pensar que para un país sería posible siquiera hablar de la paz, y la paz nos resultaba como algo inimaginable, realmente inimaginable. Yo no quiero contar nada de lo que nos puede contar en primera persona Paula, que además, estando en Bogotá, era una de nuestras principales fuentes de información, así que de ninguna manera voy a citar lo que muchas veces ella nos decía en la embajada, pero lo que sí quería contar es que la Argentina ha tenido desde el inicio del proceso de paz una participación muy firme y muy decidida en favor del proceso de paz. Y esto se ha traducido en una presencia importante en las 2 misiones de paz que desarrolla las Naciones Unidas, las misiones de verificación. En el primer caso, cuando se trató de un contingente militar, la Argentina aportó el 27% de todos los efectivos que se desplegaron en todo el territorio y que ayudaron al dificilísimo tema de la dejación de armas y la documentación. Y además el jefe militar de la misión fue el general Javier Pérez Aquino, que también es argentino. Encantador. Por el otro lado, también existe la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, en este caso, que está, los 2 últimos directores de esta misión han sido argentinos y ahora es un argentino también. Okay. Tenemos varios argentinos trabajando en la misión y hace 2 años la Cancillería decidió, como un apoyo también a la tarea que realiza esta misión, de enviar diplomáticos de alto rango que se hagan cargo de oficinas regionales de la misión por encargo de la misión, y en esas estamos. Digamos, hace ya 2 años que personal de la Cancillería integra las fuerzas de la MAP OEA en el territorio de Colombia. Acá tengo una colega,
Marita Esquef, que acaba de venir, que cumplió sus funciones como directora en la oficina de Villavicencio. Que, digamos, respecto del proceso de despacho, tengo muchísimas preguntas, son inacabables las preguntas, sí. Pero hay algo que también comparando con nuestro proceso, porque mucho se intentó comparar con otros y decir, bueno, pero si ustedes eligen este modelo, entonces no van a tener los resultados, si ustedes ponen el acento en tal o cual tema, no van a tener los resultados que se esperan en los otros temas. En primer lugar, porque tenemos que tener en cuenta que es cierto que el proceso de paz en Colombia y todo este esquema de justicia transicional que se está iniciando y que todavía tiene mucho para andar, es el primer proceso, digamos, del modelo del siglo XXI, donde no es posible la impunidad. Tenemos que tener en cuenta que los anteriores procesos que nosotros conocíamos era más el modelo siglo XX, donde lo que se intentaba por sobre todas las cosas era la pacificación. Entonces imagínense que además de las heridas a cerrar, lo que no puede hacer Colombia y no pudo hacer, y tampoco tiene la voluntad de hacerlo, es cerrar esto como que nada hubiese pasado, como hubiese sido posible en otro momento hace muchos años. Quisiera sí, porque me parece extraordinario y me parece instrumental al proceso de justicia transicional que están empezando, que Paula se pudiera referir un poco al tema de la verdad. Porque creo que la Jurisdicción Especial para la Paz, que en sí mismo es una herramienta que a mí tuve la oportunidad de conversar con algunas de las personas que estuvieron a cargo de la idea y desarrollaron la idea de cómo han estructurado la Jurisdicción Especial para la Paz tomando en cuenta la verdad. Es decir, cuál va a ser el valor de estos archivos, cuál va a ser el valor de las confesiones o los testimonios que se espera. Y en esto que es algo que tampoco los colombianos suelen contar mucho y que a mí me parece un logro extraordinario, es que buena parte de esos archivos van a provenir de la labor que el mismo Estado realizó durante el conflicto. Por ejemplo, el caso de la extraordinaria tarea que hizo el Centro de Memoria Histórica de Bogotá y otros centros que se han desarrollado en la ciudad de Bogotá, y también el tema del papel que ha tenido y tiene la sociedad civil en la recuperación de estos archivos, y qué esperan ustedes de eso, por qué se le ha dado tanta importancia al tema de la verdad para el tema fundamental que dicen la gran reconciliación de Colombia. Muy bien. A ver, Paula, ¿podés hacer una intervención? Y que, después, ¿cuántas primero, manos levantadas hay? A ver. Tengo la tentación de dar quizás primero las preguntas al público. Tal vez, sí, ¿no? Una ronda. A ver. De pronto Estás sí. tomando notas, por supuesto. Sí, se me acabó el papel, pero sí. A ver, sí. Yo tengo. Sí. Ay, gracias. Buenas tardes, hola. Paula, bienvenida a este hermoso país, a la Argentina. Gracias. Fabián, Andrea. Bueno, nada, yo vine porque yo soy de la ciudad, soy de Santa Marta, Colombia, vivo en la ciudad de Rosario, estudio medicina, soy considerado víctima de la violencia, más no estoy reconocido aún. Pues a los 6 años de edad mi papá me lo desaparecieron. Y bueno, después una vida bastante dura con mi mamá y dos hijos de las cuales le tocó a ella ser mamá y papá y verme crecer y ver todo el proceso por el cual pasé y no estar papá presente, realmente fue muy triste y al recordarlo aún todavía duele mucho. Al enterarme de esta invitación, yo me armé mi mochila y me vine para acá. Llegué ayer, después me fui con algo, me llegó otra invitación para algo de estudying en Buenos Aires, claro. Y bueno, dije, me voy un día antes, voy a los estudying y al día siguiente. Pero no pensé que esto iba a ser tan lejos, porque estoy bajado en casa de una amiga y me tomé, primero que
el subte, yo que no conozco, no sé, de las líneas, preguntando aquí, iba para un lado, me tuve que regresar, fui que llegué un poquito tarde. Doctora Paula, yo estoy acá porque me parece que, como que decir, vengo directamente y castizamente hablando al dueño del circo, ¿no? Hablando porque lo que leí, por toda la experiencia y todo el trabajo que usted ha hecho con respecto a las reparaciones de víctimas, me parece que me acercaba a una persona más directa. Mi mamá está en Santa Marta y ella comenzó a transitar este proceso y desde muchas hipótesis, desde mi lugar, un lugar bastante violento ahí en Santa Marta, ahí vivía cercanamente esta persona, Hernán Giraldo, de las cuales dentro de las hipótesis se hablaba de que la desaparición de mi padre tenía que ver por parte de él por un romance que él sostenía clandestinamente con una de sus mujeres, algo así. Temor desde el punto de vista de por parte de mamá, pues sí, mandarle frente a esta persona porque realmente testimoniarlo así como que bastante agresivo. Y no solamente eso, sino que se decía que había cierta amistad de esta persona junto con mis abuelos, como que no podría ser que él lo haya desaparecido. Aún así, creo que en la ciudad de Barranquilla se hizo como que como que había que ir y ella alegar que era lo que realmente era lo que había pasado, y esta persona como que después al ser llamada desmintió lo que se le atribuía como hipotéticamente que él había tenido que ver con la desaparición de mi papá. Y a la fecha mi papá no se sabe dónde está, pero mi papá me lo desaparecieron. Cuando el tiempo pasó, mamá trabajó como pudo, nos pudo educar de cierta manera. Bueno, yo estudié en un colegio público, después con mucho esfuerzo pude ingresar a la Universidad Cooperativa de Colombia bajo un préstamo que me había hecho el ICETES de un 50%, pero aún así lograr conseguir ese 50% para pagar lo del semestre era bastante imposible y difícil de conseguir. Acotando esto, yo logré tener una amistad con una persona argentina acá en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, y me dijo, mira, puede haber la posibilidad de que estudies en Rosario, ¿no? Y bueno, mi mamá hace poco sin trabajo y un poco la situación bastante difícil en mi casa y complicada, no lo pensé dos veces. Ya hace 6 años que vivo acá. Yo me acerqué al consulado hace un año más o menos por el tema de esto, y creo que hablé con el doctor Juan David, por ese estado, creo que hablé con él. Y yo mucho no puedo decir, porque yo tenía 6 años cuando mi papá me lo desaparece, pero hablé lo poco que sé. Yo lo que te puedo contar es que a esa edad llega Navidad y yo no tuve una bici que me haya directo, ¿me entendés? O llegar a las tardes y nunca lo volví a llegar a mi casa. Y cuando me dicen lo desaparecieron, yo no entiendo que era una desaparición, ¿me entiendes? Y todas las dificultades de vida por las que he pasado hasta el día de hoy, sin ninguna contención psicológica o psiquiátrica o nada. Entonces, por esa razón, creo que soy víctima, mas no, hasta la fecha no hay ningún documento que testifique o fundamente que yo estoy reconocido como tal. Gracias por ese testimonio. Después quizás se puede ver un poquito en el consulado. Había otras manos levantadas. Queremos preguntas para el panel o para Paula. ¿Sí, Eduardo? Yo quisiera saber cuál es el reclamo principal de las víctimas en el momento inicial. O sea, porque cuando lo planteaste hablabas de el trabajo que hicieron con los congresistas. Lo que hicieron ustedes, dónde estaban las víctimas y qué pedían las víctimas en ese momento. ¿Sí, Pedro? Sí, yo quería preguntarle a Paula, tú en un momento dijiste que un poco el objetivo era garantizar la continuidad de todo este proceso, teniendo en cuenta las próximas elecciones, ¿no? Fundamentalmente. Ahora,
con el antecedente del referéndum en donde el voto por el no fue mayoritario y sabiendo que bueno, el presidente Santos ya no va a poder, no va a ser reelecto presidente, ¿cuáles son los instrumentos, tanto jurídicos como políticos o sociales, que ustedes pueden evaluar hoy que medianamente garantice que todo este proceso y todo este enorme trabajo y logro que ha tenido tanto el gobierno, pero yo enmarcaría todo el pueblo colombiano, no quede trunco en víspera de que va a haber sin duda un cambio de gobierno? Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Paula. Listo, bueno, entonces tú me cortas porque entonces me puedo quedar acá toda la vida hablando porque me encanta hablar de esto. Tú no dijiste cuál era tu nombre. Mi nombre es Alain Freire Fajardo. Alain Alain José Freire Fajardo, listo. Empiezo por ti, porque te tengo enfrente y eso así, y porque viniste desde Rosario y porque todo lo que ya sabemos, y te agradezco mucho porque es muy importante persistir en tratar de tener respuestas a las preguntas. Sí. Y pues obviamente... Honestamente yo le soy... Pero ahorita hablamos tú y yo, porque me da pena con el auditorio. Simplemente quería como decírtelo y quería que ahorita habláramos porque creo que podemos mirar fórmulas para el tema concreto de tu familia, de tu mamá, tuyo. Hay un tema de procedimientos y hay un temas allí que podemos mirar, y claramente el tema de las víctimas en el exterior es un tema muy sensible para nosotros. Todavía el tema de cuántas víctimas son, más allá de los que pudieron haber sido en el exilio por temas, digamos, de violencia más política, que está igual en el marco del conflicto, pero otro tipo de victimización como la tuya también, pues es una tragedia que abordamos desde la unidad, pero que todavía es uno de los desafíos, diríamos, grandes y pendientes del proceso, pero ahorita nos intercambiamos además datos y etcétera. No sé por dónde empezar. Voy a empezar por el enfoque diferencial. Aprendimos en la unidad para las víctimas que ninguna víctima es igual a otra. Víctimas de desaparecidos, por ejemplo, de desaparición, con todo tipo de historias, con todo tipo de afectaciones, de complejidades, víctimas de violencia sexual, víctimas de desplazamiento. Y entonces, ¿cómo uno en una política masiva, y con esta masividad, porque es que no son 1.000, 2.000, 3.000, son 8,5 millones, son millones, cómo das una respuesta que para esa víctima y para esa victimización y para esa historia personal tenga un impacto positivo y que la víctima se sienta reparada? Inclusive hicimos unos diseños institucionales pensando en un indicador que fuera que la víctima se sintiera reparada frente a la apuesta de la reparación integral. Cuando una víctima se siente reparada. Y ahí hay toda una discusión frente a los elementos que planteaba Andrea, que componen los elementos de los derechos de las víctimas, pero también frente a la pregunta que hacía Fabián de cómo se integran ya en el sistema integral las diferentes medidas y donde se le da pues un lugar importante en este sistema a la verdad. Entonces, aprendimos que ninguna víctima es igual a otra, que ningún proceso de victimización es igual a otro, pero que claramente desde el Estado tenemos que trabajar de alguna manera en tipologías más o menos, porque si no, tampoco puedes individualizar todos los casos, y los enfoques diferenciales nos dan alguna aproximación, desde lo etario, desde lo diferencial en cuanto a diferencias étnicas, de orientación sexual, etarias, pero también de victimización. Entonces aprendimos que, sin generalizar, pero que las víctimas de violencia sexual, que en Colombia en el registro ya estamos en 26.000, la mayoría de ellas mujeres, para la mayoría de esas mujeres lo que hace más sentido en su reparación es el tema psicosocial. ¿Sí? Tiene un impacto en su proceso personal de recuperación y de sentirse reparada, una aproximación desde la recuperación emocional, ¿sí? Pero, por ejemplo, también aprendimos que para esas mujeres, y en lógica de no repetición, es muy importante el tema económico, que ellas sientan que no solamente pierden el miedo
dejan de sentir vergüenza, sienten que no fueron culpables de lo que les pasó, se dignifican, sino que también tienen la manera de ser autónomas económicamente y se sienten menos vulnerables frente a la victimización o la revictimización. Entonces, desaparición forzada, el derecho a saber, obviamente el derecho a encontrar a su ser querido, ojalá vivo, pero el derecho a saber qué pasó como un elemento mucho más importante que la indemnización. Nosotros hemos indemnizado a 70.000 víctimas de desaparición, porque en el registro colombiano tenemos 45.000 víctimas de desaparición, directas, indirectas 120.000, ¿sí? Y hemos indemnizado en total a 70.000. ¿Y cuál no sería mi insatisfacción y mi dolor cuando con las víctimas de desaparición la indemnización, por más acompañamiento psicológico que le pusiéramos, individualizado, personalizado, para ellas no tenía sentido? Digamos, reconocían el valor cuando el Estado lo hacía como se debía, pero, digamos, sin saber qué pasó con su ser querido y poder darle el último adiós, nada valía, ¿sí? Entonces, para ellas, en ese enfoque diferencial de desecho victimizante, eso tiene mucho más sentido. Obviamente, para las víctimas de desplazamiento, tiene mucho más sentido el retorno y la restitución de su tierra y de su territorio para las víctimas colectivas, digamos, indígenas y afros. Entonces, ahí entendimos eso, entendimos que frente a los adultos mayores, el tema también de sentirse todavía útiles para la sociedad, de sentirse todavía escuchados en su sabiduría, en sus aprendizajes. Hicimos unos ejercicios súper bonitos, intergeneracionales, en donde juntamos víctimas jóvenes con víctimas adultas mayores para intercambio de saberes. Eso para los adultos mayores fue mucho más reparador que una indemnización, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente, hablar de enfoques, por ejemplo, diferenciales en cuanto a grupos étnicos. La ley tiene unos decretos con fuerza de ley para afrocolombianos, para gitanos y para indígenas, y ahí hay toda una reivindicación frente a la restitución de territorios colectivos súper importantes, de prácticas tradicionales, de saberes ancestrales, etcétera, etcétera, que todavía las víctimas de estos grupos colectivos, digamos, reclaman que tiene que hacerse muchos más esfuerzos. Los procesos desde lo colectivo para ellos mucho más significativos que desde lo individual. Inclusive las discusiones en torno a la indemnización por parte de los indígenas y de los afros y de los gitanos. Los gitanos, por ejemplo, nos decían, nosotros, la ley prevé que los niños, los niños víctimas, los mayores de 18, no se les entrega la indemnización sino hasta que cumplen 18. Se dejan un encargo fiduciario. Los gitanos nos convencieron de que a ellos había que entregarles antes la indemnización para que la administraran sus papás, que nosotros esa era una regla que nosotros no queríamos mover porque lo que sentíamos era que los papás iban a utilizar esa indemnización para ellos, etcétera, etcétera. Los gitanos nos convencieron que en su cultura así había que hacerlo. Nos hicieron flexibilizar esa norma que para mí era como una cosa súper dura porque los niños tienen derecho. Con los gitanos nos tocó hacerlo diferente. Entonces hay un tema ahí en donde por lo menos el enfoque diferencial juega un rol súper importante en el impacto de la reparación, pero creo que allí tenemos enormes desafíos y pues entienden por qué en esta complejidad. Obviamente los niños y las niñas es un universo y los niños víctimas de reclutamiento es otro universo enorme en cuanto a su reparación, ¿no? Ahorita que estamos trabajando con los excombatientes, desde la pregunta que me hacía el periodista, estos niños y niñas no se sienten víctimas. No, yo soy un guerrero, yo no me siento víctima. ¿Cuál víctima? Entonces, ¿qué? Le metes y le inyectas el concepto de víctima al niño excombatiente y le dices, usted es víctima, usted es víctima, usted es víctima. O trabajas con él en donde le tienes que reconocer su derecho y trabajar en su reparación, pero sin digamos, no tienes que victimizarte para poder trabajar contigo en tu recuperación, etc. Entonces, ahí hay todo un universo y creo que en eso hay unos aprendizajes enormes en Colombia, geografía, todo lo que tú ya me dijiste. Alternativa penal, cómo morigerar, lo punitivo, etcétera, etcétera. Y ahí entra lo de la verdad. El acuerdo tiene en el centro un tema que es súper importante, por lo menos en el diseño, y que claramente tenemos toda la apuesta en que magistrados y magistradas y la comisión y comisionados puedan lograrlo.
entre más se ofrezca verdad, entre más se haga reconocimientos de responsabilidad, mejor tratamiento se recibe en lo punitivo, ¿sí? Entre más rápido además lo reconozcas, mejor te va en el sistema, ¿sí? Que eso toca todavía ver eso cómo va a pasar. Esa es un poco la fórmula. Y las sanciones definitivamente fue un tema, digamos, de honor en la negociación con las FARC para las FARC. La famosa discusión de no vamos a tener pijamas de rayas, ni vamos a tener esposas, etcétera. Y la conclusión es que son sanciones efectivas de privación de la libertad en un lugar determinado, que no es un espacio necesariamente cerrado, que tiene unas características, digamos, como un sistema penitenciario especial abierto, digámoslo así, con unas regulaciones y con unas condiciones. Cuando se negoció, los condicionamientos en cuanto a verdad, en cuanto a reparación, estuvieron en la negociación, pero la Corte Constitucional en su interpretación de lo que se acordó y de lo que salió del Congreso lo precisó aún más, y yo creo que eso fue positivo. Digamos, yo creo que fue muy positivo, elevó, digamos, el estándar en cuanto a los condicionamientos y puso muy en alto el tema de que tenía que haber verdad, de que tenía que haber reparación y sanciones restaurativas, que es un poco un modelo que se tienen algunos ejemplos en Sudáfrica, en Francia, pero que estamos también mirando a ver cómo le vamos a hacer a eso, ¿no? En donde se aclara muy bien que esas sanciones tendrán siempre que ser concertadas con las víctimas. El victimario no va a poder reparar lo que se le dé la gana, perdón la expresión, ¿sí? La víctima tendrá que participar en ese proceso y tendrá que poder decir, sí, esa sanción como la va a presentar o a ofrecer ese victimario, a mí me satisface, ¿sí? Y ahí pues el trabajo que se tendrá que hacer desde la misma unidad para las víctimas, psicosocial, etcétera, va a ser muy importante. Pero eso está en construcción, ¿no? Eso frente a eso. Nosotros quisimos hacer algo que los casos que les contaba a ustedes son 5 casos en donde las FARC, digamos, ofrecieron perdón, etcétera. Siento que por el momento político, siento que por el tema también judicial, un poco las FARC dejaron, yo pienso que debieron hacerlo más. Yo pienso que la sociedad necesitaba que lo hicieran más y ellas no lo quisieron hacer más. Fue muy difícil con ellas convencerlas de que lo siguieran haciendo. Empezaron a decir, no, que lo haga también el Estado. Y ahorita que tú dices, a mí me ha tocado en lo personal, por mi cargo anterior y por el actual sobre todo, que me toca ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana, pedir perdón a nombre del Estado. Y no solo pedir perdón a nombre del Estado le hace bien a la comunidad. Te quería compartir, que no sé si en tu nuevo trabajo te va a tocar, pero le hace muy bien a la persona que pide perdón. A mí me ha hecho mucho bien pedir perdón a nombre del Estado. Me ha hecho sentir, no sé, me ha hecho sentir muy bien, me ha hecho sentir grande, me ha hecho sentir fuerte, me ha hecho sentir que el Estado se legitima cuando pide perdón y se fortalece. Y el Estado ha pedido perdón muchas veces, pero un poco las FARC está diciendo, bueno, si el Estado no sigue pidiendo perdón, yo no pido más perdón, etc. Y la sociedad lo que quiere es que sin proceso de la justicia del Tribunal Especial, que las FARC pidan perdón antes, ¿sí? Pero como nos judicializamos tanto también, el tema se nos enredó un poquito. Y yo creo que la sociedad sí le faltó, para el momento y la división actual, siento que le faltó unas FARC mucho más arrepentidas, ¿sí? Pero bueno, eso es otra discusión. Esa es otra discusión frente a también lo que tú estabas ahorita hablando en reconciliación y tal. Y el sistema integral, entonces aquí es un tema en donde la armonización entre las diferentes instancias tendrá que verse cómo va a ser. Yo todavía no tengo muy claro ese baile que tendrá que haber, porque pues la justicia especial empezó en marzo, pero realmente sus fallos, yo no sé, Fabián, tú sabrás de pronto más por procesos que hayas estudiado otras partes, pero probablemente los primeros casos aparezcan al final del 2019. Yo no creo que tengamos sanciones antes. Y la Comisión de la Verdad, estamos esperando el fallo de la Corte definitivo para que nos diga cuál es el día oficial de inicio, oficial de su trabajo, pero puede ser que sea
junio, puede ser que sea ya. Y a partir de eso tiene 3 años. Entonces, va a producir resultados antes que el tribunal, en simultánea. Tiene 3 años de vigencia, el tribunal tiene 15 creo, o 10. En fin, ahí hay un tema. Y por otro lado está pues la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en donde pues la tarea es descomunal. 45.000 desaparecidos, casos concretos como el de tu papá, muchísimos, o sea, ningún país del mundo, por lo menos de lo que yo he estudiado, tiene esas cifras de desaparición, por lo menos de registros oficiales, y subregistro, porque ni siquiera tú estás en el registro, ¿sí? Impresionante. Y una apuesta muy interesante de esa unidad, que es una unidad extrajudicial y humanitaria, porque la Fiscalía ya está haciendo el trabajo judicial, con la Dirección de Exhumaciones, etcétera. En Justicia y Paz ya hemos logrado identificar más de 2.000 cuerpos, y varios de esos también ya se han entregado a sus familiares, como en un tiempo reciente. En las medidas humanitarias que hicimos en el acuerdo también 500 cuerpos, 700 cuerpos identificados en 2 años también, en proceso de entrega de esos 700 cuerpos, pero pues frente a 45.000, digamos, la tarea es enorme. Y lo humanitario lo que busca es que quienes tienen información puedan acercarse sin riesgo a ser llevados a juicio, digámoslo así. ¿Sí? Pero las víctimas tienen que entender que de alguna manera su caso puede no ser judicializado, porque esa es la apuesta, digamos, de este proceso, que es lo máximo de verdad, lo máximo, digamos, el derecho a saber, el derecho, digamos, a encontrar y a dar pues, el último adiós al ser querido, versus como hacer justicia frente a quien causó el daño. Y eso todavía además está como en discusión en la Corte, a ver esa fórmula también cómo va a ser. Y ahí entonces, esa verdad entonces se va a obtener mejor en la Comisión de la Verdad, o cómo vamos a hacer allí. Digamos, ahí hay todo ese tema. Y frente a la verdad, que creo que es súper importante, pues creo que hay un tema, y es cómo nos vamos a involucrar como sociedad allí. El periodista, cuando me decía qué errores se han cometido, un periodista me decía, me dejó a mí responder lo que yo quisiera, y después yo le dije, bueno, ¿usted qué hubiera respondido? Porque él dijo, no, yo tengo... Y él me dice, para mí el error que se cometió en el proceso colombiano es que se excluyó a la sociedad, al resto de la sociedad, del tema. Digamos, están las víctimas, de alguna manera, con un rol, está pues el Estado, está la guerrilla, están los otros actores, pero el resto de la sociedad, ¿está o no está? Entonces la pregunta es, ¿la Comisión de la Verdad va a lograr involucrarnos a todos allí? ¿Sí lo va a lograr hacer? ¿O nos vamos por el lado de los medios de comunicación, el tema cultural, o sea, por dónde nos vamos? Pero claramente si no nos involucramos todos y todas. Y aquí yo quisiera compartirles una anécdota rapidísima. Mi vecina de apartamento en Colombia es Erika Dietz, ya la contaba Norma, creo que tú también sabías. Y yo he venido como acompañándola o estando muy cerca de su proceso, y ella pues estaba muy emocionada con que Patricia hubiera logrado que efectivamente Relicarios estuviera aquí. Y ella siente que, y todas las demás que lograron eso. Y yo a nombre de ella también, y del Estado colombiano y del pueblo colombiano, agradezco enormemente que esto haya llegado acá, porque para nosotros es un regalo. Ella lo sentía y yo lo sentí hoy cuando estuve allá, como el encuentro de la humanidad, ¿no? Como nos encontramos pues claramente en ese dolor y en ese duelo, y encontramos además esas piezas que son la vida diaria de la gente, lo que tú decías, el papá que no te regaló la bicicleta, o la conmemoración de la primera comunión, o la primera cédula, o el premio, o la camiseta del deporte, o la pelota, etcétera, todo eso que hace la vida de las personas, ¿sí? Y ahí nos encontramos en esos dolientes, como decía Patricia, en esa ausencia, pero ella decía que además de toda la generosidad de ustedes y lo que para ella significó estar aquí con la obra, ella decía que había sentido algo que siente que en Colombia no hay, que ustedes de pronto me van a refutar, no sé, pero se los digo lo que ella sintió. Ella sintió que aquí había como identidad nacional un poco, ella sentía que aquí había algo que los tenía unidos, y que había algo que a ustedes les hacía sentir que el destino les pertenecía,
y que ustedes lo podían cambiar. Y que ella sentía que en Colombia, de alguna manera sentíamos que el destino no nos pertenecía. Y yo esta mañana hablaba que en un proceso que tenemos en Arauca, estamos construyendo un proyecto que se llama Arauca Derecho al Futuro. Y que el derecho al futuro debía ser uno de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque estamos en la conmemoración de los 70 años. Y que en Colombia nos pasó que mucha gente sintió que no tenía derecho a soñar y que no tenía derecho al futuro. Entonces yo no sé si eso tiene que ver con todo eso, pero quería como terminar con esto, que Colombia hoy, tal vez por el impacto de este tiempo, por todo lo que nos ha sucedido, tiene que recuperar también como esa posibilidad de creer en el futuro y de creer que el futuro nos pertenece y que lo podemos cambiar juntos y que pues ese futuro lo componen también las personas que en algún momento hicieron daño, lo componen también las víctimas y los componen también personas que no tuvieron nada que ver, ¿sí? Y esos otros que no tuvieron nada que ver, como decía el periodista, no hay que dejarlos por fuera. Porque creo que, pues sí, a veces como no están pidiendo nada, ni no sé, los dejamos por fuera. En el plebiscito ganó el no por 0.5%, pero la abstención fue del 60 y algo %, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el país? ¿No? Bueno, ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a Andrea y a Fabián. Quería decirte que esta última, todo el diálogo fue absolutamente provocador de reflexión, pero esta última parte sobre la sociedad ajena al conflicto es un tema también para nosotros cuando revisamos, recordamos y tratamos de abordar el tema del pasado.